Hola, Dios te bendiga. Hoy en palabra de Dios viva para el alma. Tenemos siéntate a la mesa del Rey y come para siempre con él. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Espíritu Santo, danos comprensión, revelación y a mí ayúdame a hablar tu palabra, todo lo que tengas que decirnos en el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios reflejado en la vida del rey David, cuando mostró bondad a Mefiboset, un joven iniciado. Pero para esto vamos a ver quién era Mefiboset. Vamos a viajar rápidamente por el tiempo y ver sus ancestros. En el reinado del rey Saúl, la amistad fiel entre David y su hijo Jonatán, a pesar de que el rey Saúl quería matar a David. Por lo cual David le dice a Jonatán, si estudiamos las escrituras, le dice David a Jonatán, si tu padre te dice, en 1 Samuel 26, la palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. 1 Samuel 27. Si él dijera, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Jonatán avisa a David y pide a David que haga con él misericordia. Entonces aquí tú puedes investigar y leer la historia que está en 1 Samuel 26, 27 y muchos versículos más para arriba, pero esto es una pincelada breve que estamos dando para llegar a ver de dónde sale Mefiboset. Jonatán avisa a David y pide a David que haga con él misericordia. Me avisa que sí, que el padre lo quería matar. 1 Samuel 20:14 dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. 1 Samuel 20:15, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. 1 Samuel 20:16, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, dice, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y aquí Jonatán avisa a David en 1 Samuel 20:42, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Entonces aquí vemos la amistad fiel de David y vemos que Jonatán es amigo de David a pesar de que el rey Saúl quería matarlo. ¿Y qué podemos aprender? Podemos aprender a sostener una amistad verdadera a pesar de las circunstancias o problemas internos de los demás y en todo tiempo perdonando y no hablando de lo malo. El hablar de lo malo es usado por el enemigo para destruir a los demás. En esta historia de los dos amigos, de David y Jonatán, no están hablando, sí que le dice que su padre lo quiere matar y le dice que huya, y también le dice que haga misericordia con él y la caza de él en fidelidad a su amistad, pero vemos que David y él están siempre teniendo distanciamiento por los problemas que tiene su padre con él. Entonces, siempre debemos perdonar y no hablar mal de los demás con nuestro prójimo que está a nuestro lado. Mefiboset se queda sin familia y le cambia la vida. 2 Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Bueno, entonces aquí vemos que Mefiboset era hijo de Jonatán y a la vez su abuelo era Saúl. Y tenía 5 años de edad cuando se muere su abuelo y su padre. Y la noticia, al escuchar la nodriza esta noticia, sale huyendo, se le cae el niño y se queda lisiado de los 2 pies. Mefiboset es el único que queda de la casa de Saúl. Segunda de Samuel 4:8, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset,
hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey Saúl y de su linaje. Entonces vemos que aquí a Mefiboset le quedaba un tío, pero de pronto también lo matan y entonces aquí realmente queda, queda solo, sin familia y le cambia la vida de la noche a la mañana. eh, Porque la nodriza huyó y, y bueno, vamos a seguir analizando la historia, pero vemos cómo él nació en una cuna real y de pronto se quedó sin familia y le cambia la vida. Dice, David muestra bondad a Mefiboset, un joven iniciado. Es una buena demostración de su lealtad a Jonathan. Segunda de Samuel 9:1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haya yo misericordia por amor de Jonathan? Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que se viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Versículo 3. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar. Entonces, hasta el 4, recordamos que Mefiboset es hijo de Jonathan, que perdió sus padres a los 5 años, ¿no? Muy de pequeñito ya se quedó sin familia. Y entonces vemos que al pasar de muchos años, no sabemos cuántos años, pero se ve que pasa tiempo y se ve que David se acuerda del pacto que tenía con Jonathan y al único que no sabía, se ve que no sabía que quién había quedado de la casa de Saúl y por eso pregunta a Siba. El versículo 4 le dice, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir. Se ve que Mefiboset estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, en una ciudad que se llamaba Lodebar. Vemos que aquí no tenía ni siquiera, parece ser que no tenía casa, Mefiboset, que lo había perdido totalmente todo, sus tierras, todo lo había perdido. En el versículo 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi casa. Pero vemos aquí como le dice a David, le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vemos que la primera cosa que le dice, no tengas temor. Puede ser que Mefiboset se haya escondido, porque él mandó a preguntar si quedaba alguien, o sea que David no sabía si quedaba alguien, se haya escondido por temor a que le mataran. Y entonces él lo primero que le dice que no tenga temor y que él hará misericordia con él y le devolverá todas las tierras por amor a Jonathan. Y así como David le dijo a Mefiboset, no tengas temor, hoy Jesús te llama y te dice, no tengas temor, haré contigo misericordia y si te sometes a los mandamientos de Dios y vives en comunión con Él, te dará las bendiciones espirituales y materiales y te invitará a comer, y ya te invita a comer en la mesa para siempre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 8 dice, y el versículo 8 de Samuel, de segunda de Samuel 9, segunda de Samuel 9, versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Mire la respuesta que Mefiboset le dice a David, se considera como un perro muerto. Se ve que Mefiboset había sufrido tanto, no tenía esperanza, eh, pues es muy difícil, ¿no? Haber tenido, si nos ponemos en el lugar de él, haber nacido en una cuna real,
y de pronto se queda sin nada, se queda sin familia y se queda lisiado los pies. Y entonces de Mefiboset al estado que ha llegado, que se considera como un perro muerto, y se sentía con una gran humillación y no podía dar crédito, no se lo podía creer que el rey lo estaba llamando y le estaba diciendo que iba a comer a su mesa y que le iba a devolver todo. Él mucho tiempo se estuvo escondiendo y quizá por temor a que David le matara, y sin embargo, él le dice no temas y dice que para siempre le va a devolver las tierras, ¿no? Por amor a su padre Jonathan. El versículo 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Entonces, hoy, piénsatelo si no tienes a Jesús como tu Señor, y ven, come con Él, siéntate a la mesa con el Rey para siempre, porque su presencia nunca te va a faltar. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. En el versículo 12 vemos que aquí ya Mefiboset tenía un hijo pequeño. Entonces sí que habrá pasado tiempo, porque cuando se murió tenía 5 años, habrá pues pasado mucho tiempo. Y el versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Pero ya vemos que él es restituido, el rey David le restituye todo y para siempre come a la mesa del rey. Mefiboset siempre se mostró agradecido por la vida, fiel y de buen carácter a pesar de las circunstancias. Ahora, como estamos viendo la misericordia que hace el rey David con Mefiboset, pero Mefiboset es el personaje de la Biblia que queremos estudiar en realidad. Lo que pasa que hemos visto de dónde sale Mefiboset. Vemos que su padre era Jonathan y su abuelo era Saúl. Y Saúl quería matar a David, y Jonathan, a pesar de que era su padre, tenía una amistad fiel con David, incluso le dijo que sí, que su padre quería asesinarle, y entonces él huyó. Él huyó y quedaron que hicieron un pacto que él iba a tener misericordia con la casa de Jonathan, y así fue. Pasó el tiempo y ahora vemos cómo David tiene misericordia con Mefiboset. Entonces Mefiboset es el hijo de Jonathan, que también lo pierde todo, se queda sin familia y se va a vivir en Lodebar, y que vemos que no tiene casa, Entonces, ¿cómo le puede cambiar la vida a nosotras, a las personas, de la noche a la mañana? Entonces, vamos a seguir porque ese Mefiboset es un personaje que deberíamos aprender mucho de él. Y para eso vamos a seguir leyendo un poco más, así a pincelado, no es una pincelada o abuelo de pájaro, la historia para terminar de comprender cómo es el carácter de Mefiboset. Y dice, Siba quería lo de Mefiboset, y cuando tuvo la oportunidad mintió, queriendo el favor de David. Segunda de Samuel 16:3. Y dijo el rey David, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Segunda de Samuel 16:4. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Vemos que aquí el siervo de Mefiboset, que era Siba, que había sido siervo de su abuelo Saúl y de su padre Jonathan,
pues vemos que vuelve a ser, queda de siervo para servirle a Mefiboset, pero él cuando tuvo la oportunidad, vemos la malicia de este siervo, que quería todo lo que Mefiboset, el rey David, por amor a Jonathan, le había dado, y quería apropiarse de todo. Entonces, cuando el reino de David se ve en peligro por su hijo Absalón, él aprovecha la oportunidad y engaña a Mefiboset y le dice una mentira al rey David. Vamos a seguir con la historia. Y vemos cómo David, cuando él le lleva las provisiones, le dice que le da todas las tierras. Así va porque se lo cree. Segunda de Samuel 19:24. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. O sea que estaba en silicio en Mefiboset. Y Mefiboset dice al rey David, en segunda de Samuel 19:27, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor, el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Segunda de Samuel 19:28, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mí, señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para aclamar más al rey? Segunda de Samuel 19:29. El rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. O sea, vemos que aquí él le dice, sí, me ha calumniado Siba, y haz como tú, eres como un ángel de Dios para mí, le dice Mefiboset, y haz como bien te parezca. Pero vemos aquí el carácter de Mefiboset, cómo está tan agradecido al rey David, y le dice, haz como me ha calumniado, sí, ha mentido, pero bueno, tú haz como bien te parezca. Y le cuenta que en versículos anteriores le cuenta que cómo lo ha engañado el siervo, ¿no? Y él está lisiado también, cómo él podía ir. Porque, y además le recuerda, él dice, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte, segunda de Samuel 19:28, delante de mí, Señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para aclamar más al rey? O sea que él estaba agradecido porque le había perdonado la vida, le había sentado a la mesa, a su mesa, y le dijo, ¿qué más derecho? Entonces, segunda de Samuel 19:29, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Vemos que aquí antes David se lo había dado todo a Siba, pero al ver las palabras y al ver el silicio de Mefiboset, pues se dio cuenta que Mefiboset no esperaba la muerte de David. Tampoco quería recuperar el reino. Lo único que tenía era gratitud en su corazón y estaba de cilicio por la ausencia de su rey. Segunda de Samuel 19:30. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. O sea, él no estaba amargado, ni siquiera tenía buen carácter al decir, sí, bueno, te ha dicho esto, pero haz como bien te parezca. Le explica, él habrá visto su silicio y, y también le dice, Mefiboset le dice, deja él que las tome todas. O sea, desinteresadamente no le importaba ni siquiera las tierras, porque él en ese momento valoraba más la vida y tenía mucha gratitud en su corazón. Era humilde, pero siempre vemos que él fue humilde. Habrá sido humilde en lo de Bar, pero también cuando el rey le sentó a su mesa siguió siendo humilde y tenía gratitud en su corazón. Y pues se ve que él le dijo, deje que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz. Estaba hasta contento de verlo, porque dice que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Y pues de aquí sale Mefiboset, el hijo de Jonathan. Y, y queremos ahora, si alguno si es cristiano, o por ejemplo yo, puedo recordar cómo yo antes estaba. Estábamos muchos en pobreza espiritual, muchos también, a veces, bueno, principalmente los jóvenes, no sé, hay gente que vive con sus padres y está acostumbrada a que los padres le den todo, pero luego por la aventura de la vida uno se viene lejos y comienza a trabajar y de pronto está solo, desamparado.
Y cuando no tienes a Dios, estás pensando que no, sin Dios, estás pensando que estás totalmente solo. Pero vemos como de pronto quizá toda la comodidad y el confort que tenías en casa lo pierdes y ahora tienes que buscarte la vida en el extranjero. O muchos cuando se van a hacer una beca o el hecho de quizás hacerse la comida a ellos y no su madre, pues de pronto, o otros que por situaciones han tenido su casa, su familia y de pronto se ven sin casa, sin familia o sin trabajo. De pronto viene la crisis y pasan los años y no pueden encontrar trabajo y de pronto te cambia la vida. Y a veces no tanto es la pobreza material, sino que vivimos en una pobreza tan grande espiritual y enemistado con el Rey nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un gran privilegio que Jesús te invita y podemos sentarnos a la mesa con el Rey porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y en nuestras fuerzas nada podemos hacer porque las cuerdas de nuestro pecado nos alcanzan y sin Dios es imposible vivir con gozo y felicidad y también es casi imposible mantener las bendiciones de Dios, las bendiciones que te las da Dios, que no lo sabes, pero que en un momento las puedes perder. Lo que también aprendemos de esta historia es que debemos mostrar la misericordia de Dios a otros. Si leemos Mateo 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vemos que el carácter de David tenía misericordia, claro que era hombre, se equivocaba evidentemente. A veces estaba asustado cuando su hijo lo quería matar, tomó una decisión apresurada, luego se vio confrontado que no era la verdad. Pero vemos que tuvo misericordia y no se olvidó de Jonathan, que en ese sentido es como decir, Jonathan avisó de un peligro y hasta Jonathan con avisarle le salvó la vida. Asimismo él le dice, harás misericordia, pero él no se olvida y dice, ¿quién queda? O sea, no tiene rencor ni odio porque Saúl quería matarlo, sino que tiene gratitud con Jonathan y ve lo bueno y no se enfoca en lo malo y hace misericordia con el hijo de Jonathan y así deberíamos hacer misericordia con todas las personas, con nuestro prójimo, si podemos. No podemos escondernos de Dios. Vemos que aquí Mefiboset, como tenía miedo, quizás se escondió de David, por eso pasaron los años. Pasaron muchos años, David mandó a preguntar si había alguien de la casa de Jonathan porque él no había escuchado nada, no sabía nada. Entonces quizá probablemente él se escondió porque habrá pensado que lo iban a matar, como la nodriza huyó, entonces él, y mataron incluso a su tío en la cama, pues él habrá tenido un miedo y se escondió por miedo. Entonces aquí nos sentimos a veces caracterizados con él, cuando uno peca y a veces se esconde de la gente, de los demás, pero no nos podemos esconder de Dios, porque Dios sabe lo que hacemos, se lo digamos o no lo digamos, porque los ojos de Él están en todas partes. Y no podemos escondernos de Dios. Si vemos en Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así estamos. Cuando no tenemos la palabra de Dios, estamos totalmente desnudos y a veces queremos escondernos. Pero Jesús hoy con esta palabra nos invita a todos. Si estás cojo, lisiado, escondido, atormentado, ven y siéntate a la mesa con Jesús. Recuerda, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Dios nos quiere restaurar, nos quiere bendecir. Quiere decir que eres su hijo, que te ama tanto y que ya no vivas en esa condición de pecado, en esa vida apartado, sintiéndote miserable, sintiéndote como un perro muerto que ya no vales nada. Dios quiere darte una nueva vida y en abundancia.
Y no hay nada imposible para Dios. Solo necesitas perdonar, necesitas perdonarte y hacer al Señor Jesús tu amigo, Señor y Salvador. Y si me acompañas ahora y puedes hacer esta tu oración, o si no puedes escucharlo, y que Dios te bendiga. Padre Santo, gracias Señor Jesús por tu sangre, por tu palabra, una y otra vez nos invitas a tu presencia. Perdónanos Señor Jesús, haznos tuyos otra vez. Gracias por la vida eterna. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú eres nuestro capitán, Señor Jesús. Gracias por la vida, Señor, que nos das. Señor Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo. Te rogamos, danos humildad y que esta tu palabra, tu invitación vaya llena de poder, convenza los corazones. Danos profundos encuentros contigo. A todo aquel que invoque tu nombre, amado Jesús, sánalo, Señor, si es tu voluntad, si está padeciendo alguna enfermedad, cualquier enfermedad, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias porque eres digno de toda gloria, honor y alabanza, el que nos guarda como la niña de sus ojos, castillo fuerte. Que te adoremos en espíritu y verdad. Ten misericordia de todos nosotros, convéncenos a todos y a esta humanidad de pecado. Gracias por escondernos en tu presencia. Oh misericordia, Señor, en cada uno de nosotros, que tu amor, tu vida esté reflejada, esté en nuestro interior. Dejamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestros deseos en tu presencia y si son tu voluntad. Gracias, Señor Jesús Todopoderoso, sigue peleando por nosotros, nuestras familias. Santo, santo, Rey eterno, inmortal, invencible, Jesús, en tu nombre, amén. Gloria, gloria a nuestro Salvador, al León de la tribu de Judá, que cuando Él ruge, el enemigo huye. Que Dios nos siga bendiciendo y que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida como lo hizo con la mía. Hasta la próxima, si Dios quiere.